Bueno, pues yo cuando me preguntó Ricardo, en primer lugar, gracias, yo llevo poco tiempo en la escuela de profesor, llevo aproximadamente un año y un poquito, con lo cual para mí esta es una oportunidad pues muy buena, ¿no? Pues para que la gente me ponga cara y yo también para conocer a gente que todavía no conocía y bueno, y contar un poquito pues lo que hacemos, ¿no? Al margen de la docencia, que la mayoría de los profesores que estamos en la escuela hacemos investigación, hacemos esa investigación con el objetivo, ¿no? De tener un impacto en la sociedad y en el sector productivo que nos rodea y bueno, pues contaros eso a vosotros, ¿no? Que nos tenéis que aguantar en clase a veces, pues es muy gratificante. Entonces, hay una serie de mensajes que yo quería dar, ¿no? En primer lugar, que es algo que Belén ha comentado en la introducción, que cuando estamos hablando de investigación, la investigación es un trabajo en equipo, y sobre todo en el sector de la ciencia y la tecnología, pensar que tú puedes aportar en ese sector solo es tener un concepto muy malo de lo que es la investigación en este ámbito, ¿no? Y por eso quería poner aquí en valor pues, una serie de personas, tanto en la escuela como en el Instituto de Materiales, que están contribuyendo al desarrollo de esta línea de investigación. Yo estoy aquí contándola, pero hay detrás mucha gente trabajando y aportando su expertise pues, en muchos temas, en temas de materiales, en temas de fabricación, que es lo que yo vengo a contaros, pero también en temas de biomedicina, en temas de biología, etcétera, y sobre todo también hacer una mención muy importante a los investigadores predoctorales que están como parte de su formación haciendo sus primeros pinitos en la investigación, los investigadores postdoctorales y también, aunque no les he podido incluir porque es algo muy reciente, pues los estudiantes ya de la escuela que están haciendo su proyecto fin de grado y fin de máster en este ámbito, ¿no? Para ponerlo un poco en contexto, ¿de qué estamos hablando, ¿no? Cuando decimos implantes metálicos inteligentes, ¿qué es lo que queremos hacer? Bueno, pues por un lado queremos tener un implante, un dispositivo que podamos introducir en el cuerpo y cumpla una función regenerativa de un tejido, bien sea un tejido blando o un tejido duro, que tenga cierta función mecánica, ¿no? Podemos introducir muchos implantes y dispositivos dentro del cuerpo humano hechos de materiales como polímeros o plásticos que realmente no tienen capacidad de soportar carga. Aquí lo que queremos hacer es introducir algo que tenga capacidad de soportar carga y que esa carga de alguna forma ayude a la regeneración de cierto tejido. Por otro lado, también lo que tenemos que hacer, o la razón por la que hablamos de implantes inteligentes, es que estos implantes sean capaces de producir cambios de forma radicales ante algún estímulo externo o interno. Entonces, ¿qué conseguiríamos con esos cambios de forma radicales? Conseguiríamos, por un lado, pues tener la posibilidad de hacer cirugías mínimamente invasivas, por ejemplo, ¿no? El poder hacer un implante que ocupe muy poco espacio, que seamos capaces de introducir en el cuerpo de una forma muy poco invasiva, con una cirugía muy pequeña y que luego se expanda dentro del cuerpo para cumplir cierta función. O que acompañe al crecimiento del tejido, por ejemplo, pues un implante que podamos introducir pues, como andamio de tejido de regeneración ósea en un niño y que ese implante vaya evolucionando con el crecimiento del niño para que ese niño no tenga que ser sometido a cirugías constantes, que es lo que se suele hacer hoy en día, para que se vaya implantando distintos dispositivos de distintos tamaños a medida que ese niño está creciendo, ¿no? Entonces, dentro de este ámbito hay muchas formas en las que podemos hacer eso. Estamos hablando de materiales metálicos. Podemos utilizar materiales, aleaciones que tienen propiedades exóticas dentro de las aleaciones metálicas. No todos los materiales metálicos las tienen, como por ejemplo aleaciones con memoria de forma o aleaciones superelásticas. Ahora os contaré un poquito lo que es, y de hecho estamos trabajando en un proyecto financiado por el programa sinérgico de la Comunidad de Madrid en ese ámbito. Y luego también tenemos otro proyecto que acaba de empezar aproximadamente hace unos meses, en la que estamos trabajando con metales bioabsorbibles, metales como el zinc, como el magnesio, como el hierro, que después de cierto tiempo se pueden disolver dentro del cuerpo humano de forma no tóxica y desaparecer, ¿no? Con lo cual, de esta forma podríamos o bien utilizar esa degradación de uno de los metales para impulsar un cambio de forma o incluso que el implante, al final del proceso regenerativo del tejido, desaparezca del cuerpo sin ningún tipo de efecto secundario, ¿no? Y eso es un proyecto Pathfinder, que es una de las convocatorias del European Innovation Council más importantes, que coordinamos desde España, desde el Instituto de Materiales y también desde la escuela, y en el que participan varios países europeos. Entonces, para esta charla, como llevamos un poquito más de avance en este tema de la utilización de aleaciones con memoria de forma, es lo que os quería contar. Voy a seguir más o menos este esquema, ¿no? Voy a contaros un poquito lo que son estas aleaciones con memoria de forma. Yo, no, aunque me dijo Ricardo, oye, no lo
compliquéis mucho, no profundicéis mucho. Yo, si no enseño algo, por lo menos durante esta media hora, y os vais con alguna información nueva que no conozcáis, pues me sentiría un poco defraudado. O sea que intentaré daros un poquito de información, en la medida posible, y conocimiento nuevo, ¿no? Entonces, quería contaros un poquito lo que son estas aleaciones con memoria de forma. Quería contaros también por qué la impresión 3D. Iván nos ha estado contando que ellos ya utilizan la impresión 3D, pero ha hablado de prototipado. Aquí queremos ir un poco más allá. Queremos desarrollar tecnologías de impresión 3D que nos permitan utilizarla en aplicaciones finales, no tanto solo para prototipado rápido. Y introducir el concepto de lo que llamamos ahora impresión 4D. Es algo nuevo, lo resumo un poco con la frase de Toy Story de hasta el infinito y más allá, ¿no? Vamos a rizar el rizo, vamos a utilizar materiales inteligentes, vamos a utilizar la impresión 3D y vamos a ir hacia algo que llamamos impresión 4D, que es esta tecnología que nos permita tener implantes que cambien de forma con el tiempo. Y en base a eso, pues os voy a contar un poquito qué técnicas de fabricación aditiva podemos utilizar, y os contaré un poquito algunos fundamentos del nitinol y algunos de los retos que nos hemos enfrentado y que ya hemos superado en el último año de forma muy rápida, ¿vale? Entonces, ¿qué son estas aleaciones con memoria de forma? Pues estas aleaciones con memoria de forma, si vosotros pensáis en un metal convencional, lo que te permite es deformarlo de forma reversible hasta una deformación del orden del 0,1% en el mejor de los casos. Estas aleaciones metálicas lo que nos permiten es deformarlas hasta un 10, 8, 6% de cambio de forma y que luego recuperen la forma original, bien porque lo calentamos o bien simplemente al dejar de aplicar la carga. Y eso es muy interesante para lo que queríamos contaros hoy, que es estos implantes que sean capaces de cambiar y por lo tanto que nos permitan cirugías mínimamente invasivas. Y se están utilizando ya este tipo de materiales pues, en muchas aplicaciones biomédicas. Se están utilizando en el campo cardíaco, cardiovascular, pues para fabricar stents. Habréis visto este tipo de dispositivos que se introducen dentro de la arteria para solucionar un tema de oclusión arterial y que se pueden expandir al ser liberados. En general, este tipo de dispositivos se introducen con un catéter, con un tubo muy fino. Hay distintos tipos de dispositivos. Los convencionales serían aquellos en los que el material, que suele ser metálico, se infla con un globo hasta tocar la arteria y produce presión y abre la oclusión. En el caso de utilizar aleaciones con memoria de forma como el nitinol, el propio dispositivo se autoexpandiría sin necesidad de utilizar un globo, con lo cual es todavía mucho menos invasivo que los stents convencionales, ¿no? También se utilizan, por ejemplo, en ortopedia. Aquí tenéis un ejemplo de una escoliosis, sería una desviación de la columna vertebral, y una serie de brackets que están manteniendo la columna en posición y ejerciendo fuerza para enderezarla. Es un tema relativamente común en niños y adolescentes, y luego también los típicos brackets dentales, válvulas cardíacas, etc. ¿Cómo se suelen fabricar hasta ahora este tipo de dispositivos mediante aleaciones con memoria de forma? Se suele utilizar técnicas convencionales. En general se suele fabricar un tubo que puede estar colado, puede estar forjado, extruido, y lo que se suele hacer es bien un braiding, a partir de alambre, pues hacer una especie de tejido circunferencial o circular, o bien mediante corte por láser, pues generar este tipo de estructuras que tenéis aquí, que luego pueden dar lugar a un stent, ¿no? ¿Qué problema tienen esas técnicas convencionales? Que en general todos los pacientes son distintos, con lo cual cuando un cirujano tiene que resolver un problema, introducir un stent en una posible restenosis arterial, tiene que elegir de un catálogo comercial 2 o 3 tamaños disponibles y cruzar los dedos y ver si este estándar, pues, para este paciente concreto funciona. ¿Qué ventajas nos daría la impresión 3D en este campo? Pues la impresión 3D en este campo, por un lado, lo que nos permite es complejidad gratis, ¿vale? En cualquier otra técnica convencional, si tú quieres hacer una geometría muy compleja, al final tienes que invertir muchísimo dinero. En impresión 3D es lo contrario. Como solo depositas material donde te hace falta, de hecho, seguramente la complejidad va a resultarte más barata, porque puedes hacer geometrías que hasta ahora no se podían hacer de una forma económica con técnicas convencionales. ¿Qué otra cosa te permite? Que ya he mencionado antes, la personalización, ¿vale? Ahora lo que podemos aspirar, si somos capaces de fabricar estos dispositivos con impresión 3D, incluso los convencionales, es que en vez de decirle al cirujano que tiene que elegir entre 2 tamaños estándar, que nos proporcione la imagen médica del defecto que tiene que corregir, y que a partir de esa imagen médica nosotros seamos capaces de diseñar ad hoc un dispositivo personalizado para ese paciente, fabricarlo por impresión 3D, dárselo al cirujano y que encaje perfectamente
para ese paciente. De hecho, aquí tenéis un estudio de uno de los estudiantes predoctorales que he comentado antes, William, de aquí de la escuela, donde es capaz de diseñar esos stents a partir de la imagen médica y cómo hemos terminado fabricando exactamente ese stent mediante impresión 3D. ¿Se utiliza actualmente esta tecnología en el ámbito biomédico? Se utiliza. De hecho, últimamente casi todos los hospitales tienen ya algún laboratorio donde la mayoría de las veces hay trabajando ingenieros de impresión 3D. ¿Qué están haciendo? Están haciendo sobre todo guías quirúrgicas personalizadas, cosas que les ayudan en las operaciones, modelos del propio paciente a partir de la imagen médica, un modelo por ejemplo, de la cavidad torácica del paciente para ensayar la cirugía con ese modelo antes de ir al quirófano y hacerlo todo más rápido y que esté el paciente menos tiempo en quirófano, ¿no? Eso es una cosa que ya se está haciendo y se puede hacer con la tecnología existente de impresoras de polímeros, etcétera. Se están haciendo también algunos implantes ya metálicos, ¿vale? Aquí tenéis un ejemplo de una cavidad acetabular, de un implante de cadera que ya se está fabricando por impresión 3D en titanio. Aquí además la impresión 3D te da la ventaja de que puedes conseguir esta estructura porosa, ¿no? Que te permite luego una mucho mejor oseointegración del hueso, porque el hueso es capaz de crecer en esas cavidades y producir una adhesión mejor con el implante, ¿vale? Y de todas formas todavía tenemos mucho que hacer porque en la actualidad la mayoría de las técnicas de impresión 3D de metales nos permiten fabricar unos pocos metales. Nos permite hacer algo de titanio 6,4, que es bueno porque lo podemos utilizar en esas aplicaciones biomédicas, algún acero específico, pero todavía no tenemos un abanico muy amplio de materiales que podemos imprimir en 3 dimensiones. Decíamos, la impresión 3D simplemente ya en las aplicaciones convencionales por el tema de la complejidad y la personalización nos permite ir un poco más allá, pero podemos ir todavía a hacer cosas que nos han hecho hasta ahora, que es ese concepto de impresión 4D que os he comentado antes, ¿no? Y aquí no voy a entrar en mucho detalle, pero tenéis una serie de diseños que ya están conceptualizados por el profesor Díaz Lantada, del Departamento de Diseño Mecánico, donde podemos empezar a aspirar a utilizar pues, este tipo de estructuras tipo lattice, de utilizar, por ejemplo, principios de origami para hacer algo plano y que luego dentro del cuerpo lo podamos doblar y generar un volumen en 3 dimensiones, incluso fabricar directamente juntas flexibles que nos den esos grados de libertad que nos hacen falta para la expansión, etcétera. También mecanismos, estructuras biestables, estructuras que en función de la posición pueden ocupar un volumen u otro. Y es lo que estamos intentando hacer en este proyecto, hacer este tipo de estructuras, pero no con polímeros y prototipados rápidos, sino con metales, con el objetivo de fabricar implantes que ya se puedan introducir dentro de un cuerpo. ¿Qué posibles tecnologías? Aquí empiezo ya a ser un poquito didáctico y contaros cosas que creo que no sabéis y que espero que os llevéis a casa como posible conocimiento nuevo. Pues, ¿cómo podemos imprimir metales? Porque todos yo creo que estáis familiarizados con las impresoras de polímeros, sobre todo con las de extrusión de filamentos, esas no las podemos utilizar para metales, ¿cómo lo hacemos? Hay diferentes tecnologías, cada una con sus ventajas y sus inconvenientes, ¿no? Tenemos, por ejemplo, las técnicas basadas en deposición directa de energía, la que tenéis aquí. Básicamente consisten en una pistola de proyección, una fuente térmica, que puede ser una de electrones, una láser. Depositamos polvo o material metálico en forma de hilo, lo fundimos, hacemos esto capa a capa y generamos un volumen en 3 dimensiones. Ventajas, tenemos muchísima versatilidad, se puede meter cualquier material que sea capaz de encontrar por ahí que sea soldable, lo puedes depositar con estas pistolas, puedes incluso hacer materiales graduados, pero no con mucha precisión y con un detalle geométrico como el que nosotros queremos alcanzar en este proyecto, ¿no? ¿Qué otras alternativas tenemos? Hay otra alternativa que está ahora muy en auge, de hecho HP, que ha desarrollado una de estas impresoras que ha puesto en el mercado hace muy poquito, que es la proyección de aglutinante. Ahí, ¿qué es lo que hacen? Ahí lo que hacen básicamente es incorporar el metal a un vehículo, que es un polímero, y que es que va a hacer de aglomerante y utilizar una impresora normal de tinta, como las que tenemos nosotros en nuestro despacho, para depositar ese aglomerante sobre capas de polvo metálica y lo que tenemos al final es una pieza con una complejidad bastante elevada, porque estas cabezales de impresión de tinta tienen una resolución muy buena, pero hecha de ese metal en polvo con un poquito de polímero que está manteniendo esas partículas de polvo juntas. Inconveniente, pues que si queremos algo 100% metálico tenemos que eliminar ese aglomerante y tenemos que sinterizar, tenemos que unir esas partículas metálicas entre sí y eso es muy complicado. Y la otra alternativa, que es la que nosotros estamos empleando, que es lo que llamamos la fusión en cama de polvo. Ahí lo que tenemos es el material de partida que nosotros queremos fabricar
que es en forma de polvo metálico, de unas determinadas características, e ir consolidando esas capas de polvo, capa a capa, mediante un láser o una fuente de energía, en este caso un láser, que va fundiendo y solidificando esas capas hasta conseguir el volumen en 3 dimensiones. Esta técnica nos está permitiendo ya tener un control dimensional bastante bueno. Nosotros queremos ir a resoluciones, a detalles dimensionales que sean del orden de 1/10 de milímetro, unos 100 micrómetros, para hacer esas paredes delgadas en los stents. Tenemos que conseguir hacerlo con una muy buena control de la defectología, porque no os olvidéis que queremos introducir esto dentro del cuerpo y que sea la función final, con lo cual no nos podemos permitir ningún defecto, tenemos que ir a 0 defectos. Y además tenemos que conseguir no tener ningún tipo de impurezas, porque esto va a afectar a las propiedades de lo que estamos fabricando, ¿vale? Y eso es lo que estamos haciendo en este proyecto. Estamos fabricando stents, metamateriales, puntas flexibles, estructuras biestables, cadenas cinemáticas, mediante la tecnología de fusión en cama de polvo. Y muy brevemente voy a contaros algunas de las cosas. Me voy a saltar esto para dejarla de aquí tiempo, si avanza, ¿vale? Aquí está toda la parte fundamentos y me voy a ir a lo que estamos haciendo. Aquí tenéis una imagen de la impresora de cama de polvo funcionando, tenéis el láser y veis cómo va imprimiendo capa a capa hasta tener el volumen en 3 dimensiones. Lo estamos haciendo con 2 tipos de aleaciones, una aleación que nos permite cambio de forma, memoria de forma, perdón, o sea que en esa aleación lo que vamos a conseguir es hacer una determinada forma, darle un cambio y luego calentarlo y que vuelva a recuperar la forma original, y lo estamos haciendo también en una que llamamos superelástica, en la cual podemos deformar hasta un 5, 6, 7% y luego recuperar la forma. Retos tecnológicos que hemos tenido que superar en este camino, en este último año. Por un lado hemos dicho queremos 0 defectos, entonces hemos tenido que entender muy bien todo lo que ocurre en el proceso de fabricación, en esa interacción del láser con la cama de polvo, la fusión y la solidificación, para evitar que no se forme porosidad. Y aquí tenemos que llegar además a un compromiso. No nos interesa ni tener poca energía en el láser, ni tener mucha. Si tenemos poca energía, al final no producimos una unión correcta de las partículas de polvo. Y tenemos una defectología como esta, que nos pasamos, introducimos demasiada energía, empezamos a evaporar a lo bestia el metal y nos quedamos con estos poros tipo chimenea por esa evaporación excesiva del metal. Con lo cual tenemos que llegar a energías intermedias y compromisos que nos permitan piezas que sean 100% densas. Además, tenemos que controlar todas las tensiones residuales que se generan, que en el caso de estos materiales, como ese efecto de memoria de forma se consigue mediante transformaciones de fase, son bestiales, con lo cual lo que te puede pasar es que quieres imprimir algo así y terminan las piezas volando en la impresora, y tenemos que gestionar eso, pues gestionando cómo movemos el láser dentro de la impresora, también controlando la energía, la densidad de energía que estamos introduciendo, y también jugando un poco con la placa sobre la cual estamos depositando estas estructuras. Y haciendo esto hemos conseguido ya hacer estructuras que tienen dimensiones del orden de 300, en el mejor de los casos 200 micras. Recordar que el objetivo que teníamos 100 micras, porque todavía no hemos llegado ahí, pero estamos ya muy cerca. Otras cosas que tenemos que tener en cuenta es un control exhaustivo de la composición química final. No he contado los fundamentos del nitinol para ir más rápido, pero eso es una aleación equiatómica, 50% níquel, 50% titanio. Si nos pasamos y cambiamos la composición en un 1%, las propiedades cambian completamente y dejamos de tener ese efecto de memoria de forma. Con lo cual tenemos que ser capaces de controlar con una precisión mejor del 0,1% la composición final, teniendo en cuenta que estamos calentando de forma muy fuerte con un láser que produce una evaporación que en algunos casos es selectiva, porque el níquel se va a evaporar mucho más fácil que el titanio porque tiene un punto de fusión más bajo, con lo cual es muy difícil de controlar. Y hemos conseguido también condiciones en las que podemos controlar muy bien esa composición química y conseguir, en definitiva, las propiedades que nosotros queríamos. Entonces ya estamos en una situación en la que podemos imprimir aleaciones con memoria de forma que podemos deformar hasta un 5% y luego en calentando podemos recuperar completamente la forma, incluso algún caso superelástico en el cual las podemos deformar hasta un 6% y luego que recuperen completamente la forma original. Y como lo mejor es verlo en vivo, en un vídeo, pues aquí tenéis un ejemplo de unos muelles que hemos deformado y que mediante calentamiento luego veis cómo recuperan la forma. Estos muelles han sido impresos por
por la tecnología que os he comentado y, como veis, cuando lo calentamos recuperan completamente la forma original que tenía. Con lo cual ya estamos pudiendo empezar a utilizar esa tecnología para hacer los dispositivos que nosotros queremos. Voy a saltarme esto también porque, como os he dicho, quiero dejarle tiempo a David y pasar también a la parte bio, que evidentemente todo esto, si lo queremos meter en el cuerpo humano, tenemos que verificar que es biocompatible, y aquí tenéis pues las células, que sean verdes quiere decir que están muy contentas, endoteliales creciendo en estas superficies que hemos impreso sin ningún tipo de mortalidad. Tendríamos células muertas, bueno, aquí hay una célula muerta si tuviéramos alguna célula roja. Vale, pues pruebas de concepto que ya hemos conseguido, pues aquí tenéis muelles, tenéis lo que podría ser la sección de una válvula aórtica, todo esto está impreso con la tecnología que os he comentado. Esto podría ser una junta flexible, esto podría ser, por ejemplo, un implante para sustituir una costilla, ¿vale? Que nos puede permitir tener una deformabilidad muy grande y una elasticidad muy grande, que es importante en esta aplicación porque si a alguien le tienes que sustituir una costilla, tiene que ser con algo que aguante, pero además que permita que la respiración, los ciclos de respiración funcionen adecuadamente y por lo tanto la caja torácica se expanda fácilmente. Algunos dispositivos que podrían ser como microactuadores con distintas juntas, aquí tenemos una junta esférica, aquí dos juntas cilíndricas, aquí podríamos tener microactuadores que se puedan introducir dentro del cuerpo humano para sujetar algo. Eso también podría ser una especie de microactuador, eso sería como una posible caja en la que podríamos introducir dentro del cuerpo estirada y que de alguna forma podamos recoger alguna piedra o algún dispositivo, no dispositivo, sino algún objeto foreign object, un objeto que no tiene que estar ahí, pues una piedra en el riñón, por ejemplo, y poder recogerla y eliminarla a través de un catéter. Distintos tipos de muelles, muelles en plano, muelles como este o muelles como este, y también algún andamio que podría utilizarse con porosidad para hacer crecimiento de tejidos, por ejemplo, crecimiento de tejido óseo, ¿vale? Con eso termino, no voy a leer todas estas conclusiones, pero sí quiero dejar 3 mensajes para que os llevéis a casa. Por un lado, el tema de impresión 3D, que no asociéis la impresión 3D a simplemente un prototipado rápido, que también es como se ha desarrollado, pero que estamos ya con tecnologías que nos permiten hacer piezas finales. Os he enseñado ejemplos en el sector biomédico, pero lo mismo se puede hablar en otros sectores. Ya estamos trabajando con empresas del sector aeronáutico, por ejemplo, para hacer piezas dentro del motor del avión mediante impresión 3D. Que estas nuevas capacidades que te da la impresión 3D, la complejidad en la forma y la utilización de materiales inteligentes o materiales que evolucionen con el tiempo, nos pueden permitir empezar a abrir una nueva disciplina que sea la impresión 4D, o sea, utilizar toda esta capacidad para hacer cosas en 3 dimensiones que luego evolucionen con el tiempo ante un estímulo externo. Y por último, que en todo esto hace falta evidentemente superar muchísimas barreras tecnológicas, que para eso es la investigación. Entonces, si todo esto sirve pues, para que alguno de vosotros pues, despertarle ese gusanillo por la ciencia y la investigación, que al fin y al cabo es una de las salidas que podéis tener haciendo una carrera como la que estáis haciendo, pues con eso me doy por satisfecho. Si tenéis alguna pregunta, pues yo encantado de resolver. Pues, bueno, esto no sé si funciona a voz viva. Muchísimas gracias, John, por la presentación, muy interesante. Tenemos tiempo para un par de preguntas rápidas. No os amontonéis. Vale, aquí. Primero. Si estabais pensando en calentar para volver a las formas originales, sí, hay que tener en cuenta que calentar dentro del cuerpo humano es difícil. ¿En qué rangos de temperaturas estáis y cómo funcionaría eso? Una pregunta muy buena. De hecho, cosas que no me ha dado tiempo a comentar. Les he dicho que eso es un equipo multidisciplinar. He comentado que hay otro de los investigadores que es profesor de la escuela también, Miroslav, que está involucrado precisamente para implementar tecnologías de calentamiento remoto mediante inducción o otro tipo de tecnologías. De eso no he hablado. Y luego esta aleación os he comentado que es muy sensible a la temperatura. Entonces, el poder controlar la composición química, como hemos podido hacer, nos permite cambiar la composición química desde un 50-50, níquel,
níquel, titanio a un 51, a ese 1%. Eso te permitiría cambiar la temperatura convencional, que son 80 grados, que no es algo que quieras aplicar al cuerpo humano, a 40 o 37 grados, que sería una temperatura ya aceptable. Lo tendríamos en frío, fuera del cuerpo, en estado deformado, y al introducirlo y calentarse a la temperatura corporal es cuando se produciría la expansión. Vale, muchas gracias. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? ¿Por allí? Sí. A ver, una pregunta. A mí me ha quedado más o menos claro que por el momento estáis trabajando con aplicaciones en trastornos que son, digamos, más o menos estáticos. No tienen avances prolongados en el tiempo. Pero, por ejemplo, cuando estáis tratando con otro tipo de trastornos, por ejemplo, el crecimiento del tumor o una enfermedad neurodegenerativa que va avanzando en el tiempo, va progresando, ¿eso le habéis dado alguna vuelta? Sí, yo lo que os he comentado es con el ejemplo del stent, que es algo convencional, entre comillas, pero en uno de los proyectos en los que estamos hablando, lo que estamos intentando hacer, por ejemplo, es tratar una enfermedad que es la craneosinostosis, que básicamente consiste en que las partes óseas del cráneo se funden demasiado rápido y no permiten al cerebro crecer. Esto ocurre en algunos niños que suelen llevar luego un tratamiento bastante invasivo para ir separando todas esas placas. Entonces nos estamos generando un dispositivo que sea capaz de acompañar al crecimiento, o sea, que sea capaz de ser insertado en el cráneo, por ejemplo, que crezca, que vaya cambiando de forma acompañando al crecimiento del niño y que cuando termine ese proceso sea absorbido, no requiere una segunda cirugía para tener que retirarlo. Entonces sí que estamos trabajando en distintas aplicaciones donde ese cambio de forma extremo va a ser muy útil. Muy bien, pues... ¿Una más? Sí, yo quería preguntar que estos materiales con memoria de forma, los mecanismos de deformación a nivel cristalográfico son los mismos que se ve... Me alegro que me hagas esa pregunta. No, es lo que me he saltado porque no quería invadir mucho tiempo, pero estos son los mecanismos de deformación. Te puedes imaginar que no son los convencionales de rango elástico de un metal. Lo que ocurre en estos materiales es que tienen una transformación martensítica, ¿vale? Entonces, esa temperatura que te permite ir de una a otra, lo que te hace es inducir una transformación entre la austenita, que es la fase a alta temperatura, y la martensita, que es la fase estable a baja temperatura. Entonces, aquí podrías tener, por ejemplo, el proceso de deformación. Tenéis aquí de un material cuando está en la fase martensítica y cuando lo calientas por encima de la temperatura austenítica recupera la forma. O sea, que ese es el mecanismo. O si tienes algo que puedes deformar en el rango austenítico, simplemente la transformación o la deformación ocurre por transformación entre austenita y martensita, y al descargar la martensita vuelve a austenita y vuelve a la forma original. O sea que son transformaciones de fase las que están permitiendo tener esas recuperaciones reversibles del 6, 8, 10%. Vale, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Tenemos que parar aquí porque tenemos que seguir con el siguiente ponente. Vamos a dar las gracias de nuevo a Jon por esta presentación.